un saludo afectuoso tengan todos los colegas de la Universidad de Panamá que han tenido a bien invitarnos al primer Congreso Internacional e Interdisciplinario de Docentes de Español a nivel superior. Un caluroso saludo desde Cuba y estamos aquí para compartir con ustedes lo que venimos haciendo para gestionar nuestros procesos de formación en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Mi nombre es Adri Rodríguez Linares, soy profesora de la carrera de Licenciatura en Educación Español y Literatura. Actualmente me desempeño como metodóloga de la Dirección de Formación de esta universidad y a partir del trabajo que hemos realizado en las diferentes carreras y específicamente en la carrera de Español y Literatura, vamos a estar compartiendo con ustedes el tema relacionado con la política lingüística y el discurso profesional pedagógico en la formación de profesores de Español y Literatura. Es este un tema que se está trabajando intensamente en nuestra carrera y hoy constituye una de las líneas de investigación para nuestros estudiantes en la formación de pregrado y que tiene su impacto en el pregrado, en el pregrado, pero también en el posgrado. La que les habla, máster en Ciencias de la Comunicación y he estado acompañada en la construcción de este trabajo, de esta ponencia, por la doctora Marisela Rivero Fernández y por la máster de Rosa Pajés Cortés. La académica Marlene Domínguez en el 2010 ya nos adelantaba sobre la importancia que significa para el país y para la escuela en particular la formulación de una política lingüística explícita. Y sobre eso nosotros vamos a estar compartiendo hasta dónde hemos llegado en la formación de profesores de español y literatura y cuánto hoy tenemos que seguir avanzando en este tema. Partimos entonces de la máxima que significa los fundamentos teóricos del currículo para la formación de profesores de español y literatura. La carrera de español y literatura es una carrera que en Cuba tiene un posicionamiento nacional, se dirige por un órgano que es la Comisión Nacional de la Carrera y que funciona con integrantes de todas las provincias del país. Por lo tanto, tiene representación en todas las provincias. Y eso la hace igual, la hace tener una identidad y la hace parecerse también a lo que está sucediendo en cada uno de los territorios. Ese modelo del profesional, ese fundamento teórico, es un documento rector del plan del proceso docente, es el documento por el cual nos guiamos en todo el país para la formación de los profesores de español y literatura. Tiene algunos fundamentos teóricos, metodológicos, didácticos y también tiene, por supuesto, fundamentos científicos. Estamos compartiendo con ustedes entonces uno de sus fundamentos teóricos, el que sustenta todo lo relacionado con la inclusión o el tratamiento de los aspectos de la política lingüística en la formación de profesores de español y literatura. Deja claro que el profesor de español y literatura debe ser un modelo lingüístico para sus estudiantes y su colectivo, tanto en la comunicación oral como escrita, y promover la política lingüística humana en sus aulas y en el contexto en que se desempeña. Ahí han sido destacados algunos núcleos temáticos de este fundamento teórico. ¿Qué significa? Nos tendríamos que hacer la pregunta de qué significa ser un modelo lingüístico. ¿Qué significa estar estableciendo una diferenciación en la comunicación oral como en la comunicación escrita? ¿Y qué significa promover la política lingüística humana en sus aulas y en cualquier contexto en que este egresado se desempeñe? Es bueno señalar que esta formación de profesores de español y literatura es para los niveles medio superior y nivel superior. Por lo tanto, nos antecede un profesor de lengua española para la educación primaria que viene sentando las bases de la formación lingüística. Nosotros recibimos un adolescente, o sea, formamos a nuestros estudiantes para estar compartiendo, para estar enseñando a adolescentes a partir de los 12 años y transitamos con él la etapa de la adolescencia, la primera juventud, hasta su ingreso a la educación superior. Por lo tanto, cuando el profesor que nosotros formamos se enfrenta por primera vez a su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo hace sobre la base del conocimiento o del reconocimiento de algunos aspectos que ya los estudiantes conocen porque han sido tratados desde la primera infancia. Para hablar de política lingüística, es el tema que nos ocupa y se nos hace necesario a partir de los elementos del modelo del profesional.
estar acompañando o estar haciendo referencia a lo relacionado con estos aspectos, es necesario citar algún grupo de autores del contexto nacional e internacional que han trabajado el tema y han sistematizado muy bien todo lo que tiene que ver con el tema. Pero para nosotros se tornan referentes obligatorios dos, Gregory y Domínguez, que como vemos están destacadas en la presentación porque a partir de esos elementos son los antecedentes más directos que tenemos en Cuba a partir de la formulación o el tratamiento o el trabajo con proyectos de política lingüística. No obstante, asumir o a reconocer estas dos autoras, todos los autores que ahí aparecen han coincidido en que la política lingüística transita por ser una serie de acciones, por la necesidad de que sea a partir de una acción estatal. En este caso, la acción estatal perfectamente pudiera estar siendo la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, con su expresión en el órgano que significa la Comisión Nacional de la Carrera para su impacto nacional. El reconocimiento de las pequeñas variedades locales como la lengua común o lengua nacional. En el transcurso de la exposición iremos haciendo alguna alusión a estos términos. La utilidad que tiene una política lingüística para la enseñanza, para los medios masivos de comunicación y para la publicidad. Esto es un aspecto esencial para nosotros a partir de que estamos en el centro del debate acerca del tema. ¿Por qué para la enseñanza? Porque sería una política que nos indicara qué normas seguir, qué acompañar, cómo conducir a nuestros estudiantes en ese sentido. Es un tipo de intervención, por supuesto es una intervención planificada, consciente, para cambiar o para modelar algunas de las prácticas que se siguen en ese sentido. Hay otros aspectos que se relacionan en la presentación, pero que podemos estar comentando en otros momentos o en esta propia exposición, luego serán mayormente abordados. Cuando se habla de política lingüística, a partir de la sistematización teórica que nosotros hemos realizado, se coincide en que hay aspectos para atender lo que tiene que ver con el estatus y lo que tiene que ver con el corpus. En relación con Cuba, lo que tiene que ver con el estatus y en sentido general, cuando se habla de estatus, es el reconocimiento de la significación que tiene la lengua nacional y la lengua oficial. En Cuba tenemos la satisfacción, tenemos la oportunidad, pudiéramos decirlo, la posibilidad que para nosotros hoy eso es una facilidad, es algo que nos está facilitando esta enseñanza de la coincidencia entre la lengua oficial y la lengua nacional. Y eso permite tener desde la oficialidad, desde la voluntad política, resoluciones, normas que nos permiten ir actuando en consecuencia de la política lingüística. En este caso también podemos reconocer usos institucionalizados que tienen que ver con el propio desempeño de los docentes para la educación, para los medios de comunicación. Y en ese mismo sentido, esto nos permite favorecer o desarrollar actitudes hacia la lengua, actitudes positivas o negativas. A nosotros los profesores nos corresponde corregir las actitudes negativas que se manifiesten hacia la lengua y también desarrollar o estimular las actitudes positivas. Cuando hablamos de las actitudes, estamos hablando de la lealtad lingüística, del orgullo lingüístico, del prestigio lingüístico, de la utilidad lingüística, del rechazo lingüístico y de la identidad lingüística. Estamos comprometidos a que nuestros estudiantes se sientan identificados con la variedad nacional de lengua, pero que también reconozcan, que prestigien, que se sientan orgullosos de hablar español americano, que lo vean, que sepan establecer diferencias entre una norma y la otra, entre una variedad y la otra. Porque a partir de fenómenos anteriores que seguro que también ustedes conocen muy bien, los estudiantes, a veces los hablantes en sentido general, reconocen como el modelo a la variedad peninsular, y eso nosotros tenemos que seguir trabajando en función de que se reconozcan las variedades nacionales como variedades también de prestigio, de identidad, y que sobre todo sean leales a estas variedades americanas.
En cuanto al corpus, como bien se reconoce, el corpus tiene que ver con todo lo que está relacionado con el rol o uso de una lengua al interior de una comunidad. Y para eso hay también voluntad de desarrollar gramática, diccionarios, vocabularios que estimulen la apropiación lingüística, la apropiación en posesión y la competencia lingüística. En ese sentido, a partir de estos elementos teóricos bien precisos, bien establecidos en una sistematización realizada, nosotros hemos ido avanzando para introducir, para poner, para traer a la luz en el currículo de la formación del profesor de español y literatura estos aspectos que son tan necesarios. El tratamiento con la política lingüística demanda de la conciencia sobre que la lengua siempre es política, no hay nada gratuito en ella y es un identificador de personas, grupos y países. Eso se expresa por sí solo, a partir de lo que usted comunique, como usted se comunique, también podrá, estará manifestando una afiliación, una identidad, una pertenencia. Para nosotros es de esencia el aspecto que sigue, que dice que los promotores sociales, los maestros, los dirigentes y los trabajadores de los medios tienen un papel como educadores. Y a nosotros nos queda claro, se lo insistimos a nuestros estudiantes en su formación y a lo largo de toda la vida como profesores, el papel que tienen los maestros, los profesionales de la educación en sentido general como educadores lingüísticos. ¿Qué significa entonces que un maestro sea un educador lingüístico? Bueno, en primer lugar, un maestro de cualquiera de las especialidades que enseñe, cualquiera de las áreas del conocimiento, lo hace en lengua española, específicamente con la variedad cubana. Por lo tanto, ese maestro está demostrando todo el tiempo, está enseñando lengua a través de una especialidad determinada. O también hay quienes dicen que enseñan esa especialidad a través de la lengua. En esa adquisición también hay puntos de contacto, hay criterios a favor y en contra, pudiéramos estar también discutiendo sobre eso. Yo creo que es muy importante que después de este intercambio que se pueda producir, nosotros pudiéramos estar profundizando en cualquiera de estos aspectos que seguro van a ayudar al desarrollo de la ciencia. En ese sentido, todos los profesores somos profesores de lengua. No importa si enseñamos geografía, si enseñamos historia, si enseñamos química, si enseñamos matemáticas. En sentido general, todos somos profesores de lengua. Desde la propia especialidad, asignatura o materia que enseñemos, estamos dando modelos lingüísticos a nuestros estudiantes sobre el uso de determinados términos, el vocabulario técnico. O sea, a partir del metalenguaje que conforma cada una de las asignaturas, estamos también educando lingüísticamente. Hay otros aspectos ahí que pudiéramos estar revelando, pero yo quisiera hacer énfasis en algunos que son los siguientes. Primero, que la lengua oral y la lengua escrita se diferencian en cuanto a normas y posibilidades, lo que condiciona su uso. Eso también es muy importante. Un hablante en sentido general, pero un profesor particularmente y singularmente, si hablamos de profesor de español y literatura, tiene que tener claridad de las diferencias que existen entre la lengua oral y la lengua escrita. ¿Y cómo ese discurso oral o ese discurso escrito está diferenciándose a partir de su propio código en ese sentido? Y eso también son elementos que se tratan en la formulación de la política lingüística, cómo atender, cómo enseñar, cómo usar, cómo emplear, cómo evaluar, cómo planificar una clase que tenga más carga de oralidad que de escritura y viceversa. Esos son elementos que creo que nos corresponde seguir perfeccionando a partir de la modalidad, la interculturalidad y los puntos en comunes que hoy tenemos entre los diferentes discursos. En cuanto a la política y la planificación lingüística, nosotros insistimos en que cualquier acción de política lingüística que se desarrolle lleva consigo la planificación. La política lingüística es inseparable de su obligación y de su planificación. Por lo tanto, una vez que usted planifica, que usted construye, que usted formula una política, tiene que tener claridad, tiene que llevar a vías de hecho cómo implementarla. Y cuando estamos ante la implementación, estamos ante la planificación. Estas relaciones se consideran como de subordinación y de coordinación. Y subordinación y coordinación en dependencia de la etapa del desarrollo del proyecto en que se esté.
En el momento propio de la implementación, bueno, se subordina, está por encima la planificación y la política en otro nivel y viceversa, pero ellas se van alternando, por eso se habla de relaciones de coordinación y de subordinación. Y como dice Fishman, la planificación, la puesta en práctica de la política. Bueno, cuando hablamos entonces en el caso Cuba, vamos a ver qué sucede. Nos gustaría mucho que luego de este intercambio los profesores, los colegas de la Universidad de Panamá nos estuvieran retroalimentando de qué sucede en Panamá, cuáles son los elementos más que más sobresalen, en qué hemos avanzado más, cuáles son las alianzas que pudiéramos estar haciendo, como a partir de lo que hoy traza el panhispanismo en ese sentido. Y vale la pena que resaltemos en estos momentos que la Academia Cubana de la Lengua y la Academia Panameña de la Lengua tienen una excelente relación de trabajo y que eso pudiera estar facilitando un poco los intercambios científicos que pudiéramos estar haciendo en torno a este u otros temas. Aunque en Cuba no existe una formulación explícita de una política lingüística, sí hay muchos programas para la formación de profesores, primero para la vida social en general. Hay regulaciones, decretos, normas para las inscripciones de los nombres propios, para la toponimia, para las señalizaciones y los carteles, para los medios de comunicación masiva. Pero ¿qué pasa en sentido general o en sentido particular en la formación de profesores y en la enseñanza de la lengua española? Existen programas directores de lengua materna. Programas directores de lengua materna que ubican a la lengua en un nivel especial, en un nivel esencial, a partir del reconocimiento del lenguaje como esa forma de expresión que integra la cultura, la identidad y todos esos elementos que tienen ese soporte social importante. También entonces se han creado estrategias curriculares para el trabajo en las universidades, en los programas de formación del nivel superior y resoluciones ministeriales, que han sido abanderados los organismos del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. También en Cuba hay una separación en este sentido. Hay un ministerio que atiende la educación en general desde la primera infancia hasta el bachillerato y un ministerio que se dedica básicamente a la educación superior, a la formación de los profesionales del nivel superior. Pero hay algo que ha sido común y es trazar estas estrategias para entre estos dos ministerios para encauzar todo lo que tiene que ver con el trabajo de la lengua materna. Actualmente, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, en la universidad para la formación de profesores de español y en sentido general tenemos una estrategia curricular de lengua materna. Estrategia curricular que norma, que permite, que estimula, que favorece, que desarrolla determinados aspectos, pero que consideramos aún que debe ser perfeccionada, que debe ser revisada constantemente y sobre todo que debe ser adaptada a los nuevos cambios que se suceden, sociales, lógicamente, y deben ser adaptadas también al diagnóstico que vamos teniendo de nuestros estudiantes. En cuanto a la instrucción 1 del 2009, una instrucción que fue por mucho tiempo la fuimos empleando, que sancionaba los usos lingüísticos y nos proponía entonces, o nos orientaba entonces, cómo era la calificación del estudiante que cometía tales errores o tantos errores. Era una resolución cual y cuantitativa que tenía esos elementos en cuenta. Hoy estamos avanzando, yo creo que más integralmente, hacia un nuevo momento, a partir de reconocer que la resolución número 5 de 2018 para la educación superior, primero integra los elementos de comunicación oral como de comunicación escrita. Y lo otro que es muy novedoso, a nosotros nos parece una pauta importante, es que considera los elementos de la lengua materna desde la formación inicial hasta la formación posgraduada. Es decir, que cualquiera de las modalidades de formación que se acometan en la universidad o en cualquiera de los centros formadores van a tener en cuenta esta resolución. Claro, con resoluciones al fin, normas, decretos, no estimulan
la reflexión lingüística. No son suficientemente, pudiéramos decir, metodológicas en ese sentido, sino que ya van a la sanción, a la normativa, aunque siempre se recomienda como el maestro pudiera hacerlo. ¿Por qué traemos estos elementos? Bueno, porque queda claro que la no expresión expresa de una política lingüística no implica su inexistencia. Eso lo expresó Gregory desde 1999. Actualmente la doctora Nuria Gregory, académica cubana de la lengua, o sea, miembro de la Academia Cubana de la Lengua y actual directora del Instituto de Literatura y Lingüística, pues se ha desempeñado por muchos años en esta labor. Tenemos proyectos de política que están, pudiéramos decir, desarmonizados, aunque tienen una línea común. Pero eso nos hace, cuando vamos a referirnos, cuando vamos a organizar aspectos de este tipo, consultar una diversidad de documentos que están en diferentes áreas de la vida social para poder llegar a consensos comunes. Es por eso que nosotros estamos proponiendo que es la utilidad de la formulación de una política lingüística para la formación de profesores de español y literatura. Teniendo en cuenta que este profesor, en primer lugar, debe ser un profesor modelo, un abanderado en este sentido, pero que también pudiera ser el punto de partida o el ideal del resto de los profesores que estén en una institución educativa. Este reconocimiento de la formulación de la política y todo lo que hasta este momento expresado tiene su expresión máxima en la ley de leyes, en la Constitución de la República de Cuba, que declara desde su artículo número 2 que el nombre del Estado cubano es República de Cuba, su idioma oficial es el español y su capital es La Habana. Como nosotros podemos apreciar ahí, es el artículo que habla de la organización, de los elementos importantes. Está hablando de nombre, está hablando de capital y está hablando de idioma oficial. Por lo tanto, desde la Constitución de la República tenemos amparo legal para poder emprender cualquiera de los proyectos de política lingüística a mayor o menor escala, en pequeños grupos, en grupos más grandes, pudiéramos decir, y con representación nacional. Entonces, ¿en qué situación estamos? Bueno, a partir del Atlas de la Lengua Española del 2007, la variedad cubana del español se posiciona en el número 10, precedida por esas variedades que ustedes pueden ver ahí, a partir del número de hablantes. Por lo tanto, estamos en un lugar favorecido en ese sentido. Y este Atlas siempre se lo llevamos a los estudiantes para hacer algunas valoraciones como: seguimos mirando, o algunos siguen mirando al modelo, al modelo de lengua española, al modelo que nos ofrece España. Pero sin embargo, cuando nosotros valoramos la cantidad de hablantes, México la supera. Y son pocos los hablantes de español que tienen en su mirada, en su ideal, la variedad mexicana de la lengua. Son de los elementos que nos ayudan a que los estudiantes reflexionen, a que podamos sacar conclusiones de ello. Y esto también debe atenderse, debe tratarse, debe conformarse en la formación del profesor de español de la lengua, porque es un elemento que da prestigio, que nos permite desarrollar la identidad y, por supuesto, expresar o manifestar lealtad y orgullo por la variedad cubana en particular, pero por el resto de las variedades americanas. Del mundo panhispánico también, porque ahí tenemos otras representaciones. ¿En qué situación actual estamos ahora? Bueno, ya les decía, tenemos la inexistencia de la formulación de la política lingüística nacional, lo que no significa que no haya normas que regulen eso. Y para el cumplimiento del encargo social de la carrera, necesitamos un profesor de español y literatura abanderado en promover las buenas prácticas lingüísticas y que es el que articule la institución educativa en cualquiera de las instituciones educativas donde se encuentre las políticas de lenguaje que se norman. ¿Qué entonces entender por política lingüística para la formación de profesores de español y literatura? Bueno, estamos hoy construyendo esta propuesta
y estamos hasta este momento en un consenso en que la política lingüística para la formación de profesores de español y literatura es un conjunto de indicaciones planificadas de carácter normativo y propositivo. Vamos a ir comentando algunos de estos aspectos porque yo creo que son de esencia y también para propiciar el diálogo, el intercambio. En un primer lugar, cuando estamos hablando de indicaciones planificadas, ya traemos aquí lo que tiene que ver con la planificación. Por supuesto, organizamos, construimos, regulamos las indicaciones y a partir de la planificación las ponemos en práctica. De carácter normativo y propositivo. Un grupo de indicaciones serán normadas, serán establecidas. ¿Por qué orden? Por la Comisión Nacional de la Carrera. Pero otras se pueden proponer y se pueden adaptar a esas variedades regionales más específicas que están en todas las provincias del país y que responden también a identidad, a contexto sociocultural, y esas también hay que conocerlas. Una propuesta, por ejemplo, que a la provincia de Pinar del Río, que es la más occidental de nuestras provincias, pudiera valorarse por la más oriental de nuestras provincias, que es la provincia de Guantánamo, y buscar puntos en común y valorar coincidencias. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Cuál es mi realidad lingüística? ¿Cuál es mi...? Pero buscando siempre un punto común, que es la formación del profesor de español y literatura. Para ello, se han identificado dimensiones que son la dimensión académica, la dimensión jurídico-laboral y la dimensión investigativo-extensionista. Estas dimensiones coinciden con las dimensiones de la formación de los profesionales en Cuba. Y en este caso, en lo académico, todo lo que tiene que ver con esos aspectos más curriculares, diseño de asignaturas, evaluaciones, objetivos, contenidos, todos esos aspectos. En lo jurídico-laboral, a partir de que la propia literatura nos aporta que no hay política lingüística sin aspecto jurídico, primero el reconocimiento por nuestros estudiantes de las normas que hay en su formación como profesores, pero también en su desempeño como profesores. O sea, es un doble encargo. Primero, formarme yo como un modelo lingüístico y después ayudar o contribuir a la formación de los modelos lingüísticos que van a ser mis estudiantes. Y en lo laboral, a partir de su desempeño en la práctica laboral preprofesional como estudiantes de la carrera. En cuanto al investigativo extensionista, está muy relacionado con ese carácter de investigador que tiene que tener un profesor, de salir a buscar, de hacer comparaciones entre una variedad y la otra, y todo lo que tiene que ver con la extensión a partir de la rica vida científica que hay en nuestro país, con centros de prestigio como son la Academia Cubana de la Lengua, el Instituto de Literatura y Lingüística, el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba, y en cada una de las provincias se pueden estar identificando centros que tienen que ver con la promoción de la cultura, de la lectura, que puedan estar ayudando a este propósito. ¿Todo ello para qué? Para regular, estimular y proteger las formas lingüísticas modélicas en correspondencia con la variedad cubana de la lengua. Fíjese bien, regular, estimular y proteger formas lingüísticas modélicas. Es una proposición amplia, porque cuando hablamos de formas lingüísticas modélicas, ahí pudiéramos estar, por supuesto, profundizando en otros elementos, pero realmente nos permite el reconocimiento del modelo, que eso significa, en correspondencia con la variedad cubana de la lengua. Y también con el objetivo de producir cambios en los comportamientos sociolingüísticos de los futuros profesores de español literatura. ¿Qué significa eso? Bueno, que ese profesor, una vez egresado, desarrolle, exprese a partir de su comunicación oral y escrita todos estos elementos que ya hemos venido hablando. Todo esto está mediado por una condición que es esencial, que es el contexto. ¿Qué significa esto entonces? Que la contextualización será el punto de partida de estos elementos. Hay que enseñar también, hay que educar, cómo nos comunicamos en un lugar y en otro, ante un usuario y otro, cuando estoy solo, cuando no lo estoy, cómo me comunico con mis estudiantes, pero también cómo lo hago con su familia, cómo me comunico con mis estudiantes, pero también cómo lo hago con los directivos de la institución educativa. Todos esos elementos pudieran estar conformados y de hecho estamos proponiendo que conformen
la propuesta de política lingüística para esta carrera. A partir de lo que hemos estudiado y profundizado en los aspectos que contiene una política lingüística, nosotros estamos viendo, en primer lugar, la definición y el tratamiento de la lengua oficial. Los estudiantes de la carrera de español y literatura tienen que saber, desde la ciencia, la investigación y la historia de la lengua, por qué el español es nuestra lengua oficial y por qué también es nuestra lengua nacional. Eso es un aspecto muy importante que se podrá asegurar desde los contenidos del currículo y desde la propia actuación de cada uno de los profesores. Vamos a atender también de forma prioritaria la enseñanza de la lengua en cuanto a importancia que se le da, medios y métodos. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. ¿Qué medios se usan para enseñar lengua? Hoy estamos en la era de la comunicación digital. Por lo tanto, ¿qué está pasando hoy con esos nuevos textos que hoy nos sirven como medio, como soporte para enseñar lengua? Las prestaciones que nos ofrecen los dispositivos móviles. Eso hay que enseñarlo, hay que seguir trabajando con ellos. ¿Qué métodos estamos utilizando para enseñar lengua? ¿Son métodos atractivos? ¿Cuál es la didáctica que nos acompaña en ese sentido? Es bueno señalar que nosotros tenemos una escuela de didáctica que nos ha permitido también profundizar en este sentido, que es la escuela del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para la enseñanza de la lengua y la literatura. Atender también el cultivo de la lengua, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de la literatura. En nuestra carrera formamos profesores de español y también profesores de literatura, o sea, en un binomio español-literatura. Por lo tanto, la literatura es muy importante, a partir de todo lo que nos puede aportar los textos escritos en las variedades propias de cada uno de los lugares. Eso también nos da muchas lecturas que hay que saber enseñar. La valoración sobre los usos de la lengua con el consiguiente establecimiento de formas preferenciales. El maestro de español y literatura, el profesor de lengua en sentido general, debe saber cómo establecer o cuáles son las formas que deben establecerse como formas preferenciales en correspondencia de un contexto u otro. También está lo relacionado con la actitud hacia la enseñanza y difusión de las lenguas extranjeras. ¿Qué importancia tiene que se aprenda una lengua extranjera? Pero ¿qué importancia también tiene y a qué nivel debe quedar eso en comparación con el lengua materna? Son de los elementos que tenemos que seguir estudiando. Y estamos incorporando, porque para nosotros es muy importante, lo que tiene que ver con las regulaciones para el texto digital de carácter público. Y es verdad que el texto digital tiene códigos diferentes, más personalizados, más individualizados, pero realmente si usted, como profesor de español y literatura, construye un SMS, construye un chat, y ese chat lo va a circular entre sus estudiantes, entre la familia de sus estudiantes, o va a tener algún nivel de publicidad, usted tiene que cuidar eso, porque ese texto que usted está construyendo, que está compartiendo, porque también ahí está su impronta, ahí está su forma de expresarse, y es usted en cualquier contexto el modelo de vida. Vamos a ver. A partir de esos elementos, entonces, pudiéramos estar viendo que el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural nos permite hacer todo un análisis de los usos lingüísticos en los contextos reales en los que se producen. Porque desde los elementos más importantes que tienen que ver con sus objetivos, con sus fundamentos teóricos y metodológicos, y con esas cuestiones relacionadas ahí, a partir de que se potencia la didáctica del habla, a partir de que se potencia el texto real, el texto auténtico, pudiéramos estarnos sustentando en ese sentido. Eso nos permite reafirmar el posicionamiento pedagógico y metodológico sobre la distinción entre el uso de la lengua y la lengua como objeto de estudio. Es muy importante que nuestro estudiante sepa que él es un usuario de la lengua, pero además es un estudioso de la lengua. Y eso lo pone en una posición de reto, de desafío, a diferencia de otros profesores, otros docentes, que emplean la lengua como comunicación
para expresarse, pero que no profundizan en el metalenguaje de la ciencia a partir de su propio objeto de estudio. Estamos proponiendo introducir los aspectos relacionados con la sociolingüística y su aplicación en la educación como asignatura de los currículos propios educativos electivos o como contenidos de otras asignaturas. Creemos que hay que intencionar hoy con una mayor veracidad lo relacionado con la sociolingüística como disciplina, a partir de que no es que no lo hagamos, pero nuestro estudiante tiene que ser un sociolingüístico por excelencia, porque cuando él vaya a la escuela, a ese contexto, está de frente a una realidad social que puede ser diferente, que cambia, y esos son los elementos que el estudiante que él está formando lo trae a su salón de clase y él tiene que saber cómo ir trabajando con él. También estamos proponiendo potenciar el desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural como expresión de la formación del profesor de español y literatura. Y en cuanto al cuerpo propositivo, estamos proponiendo establecer metodologías diferenciadas para el empleo y enseñanza de la lengua oral y de la lengua escrita, que eso quede claro en la formación, cuáles son los elementos diferenciadores entre una lengua y otra, y enfatizar en los métodos particulares para la práctica de la lectura, de la ortografía y de la pronunciación. Muy importante emplear audiotextos auténticos como medio de enseñanza para las asignaturas de la carrera. El trabajo, nosotros hemos ido recuperando paulatinamente a partir también de investigaciones anteriores que se han realizado sobre comprensión auditiva, de escucha y esas cuestiones. El empleo de audiotextos, a partir de que el coloquio nos pauta estos aspectos sociolingüísticos, yo creo que de manera inigualable, y pueden convertirse en medio de enseñanza. Y utilizar textos representativos del mundo panhispánico y de las diferentes zonas dialectales. Eso es de esencia. El estudiante tiene que saber diferenciar el uso de términos específicos. Nosotros poníamos el ejemplo como en Cuba, hoy esta prenda que se nos ha hecho imprescindible a partir de una situación social determinada que significó la pandemia de la COVID-19. El término para Cuba ha sido nasobuco, mientras que en otras regiones del mundo hablan de mascarilla, hablan de protección, hablan de otros términos en sentido general, pero en Cuba el que se asentó, el que se acogió, el que se estableció fue ese, a partir de esos elementos. Esos son de los elementos que tenemos que estar compartiendo sistemáticamente con nuestros estudiantes, nunca perder la oportunidad de hacerlo. En cuanto al modelo lingüístico, el reconocimiento de que el contexto es un aspecto esencial para la formación de este modelo. Y la formulación de una política lingüística para la carrera de licenciatura en Educación, Español y Literatura favorecerá el desarrollo y la manifestación de las actitudes hacia la lengua de forma crítica y contextualizada. Ahí vemos entonces las actitudes positivas y vemos algunas actitudes negativas. Primero, enseñarlas todas. Es muy importante enseñarlas todas y estimular el reconocimiento de todas las variedades, como variedades sociales, identitarias de cualquier contexto, de cualquier comunidad lingüística. Y, por supuesto, desarrollar lo que tiene que ver con la lealtad, la fidelidad, el orgullo, el prestigio y la utilidad de forma positiva. Y ir desmontando o ir trabajando para no desarrollar sentimientos de prejuicio, de estigma, de deslealtad y de rechazo lingüístico. Todo esto se relaciona muy junto con el discurso profesional pedagógico, a partir de considerar el discurso profesional pedagógico como un proceso transdisciplinar que se revela mediante un enunciado comunicativo coherente, en el cual los profesores y estudiantes en diferentes situaciones comunicativas intercambian significado y todos los demás elementos que ahí se expresan inciden en las esferas de actuación donde se desempeñan. ¿Qué características entonces estamos reconociendo el discurso profesional pedagógico? En primer lugar, que son textos especializados, utilizados para la formación docente de la especialidad vinculada al que enseñar y los textos de formación sobre las disciplinas que investigan. Y puede coincidir en una modalidad oral escrita o puede ser, por supuesto, multimodal. La aspiración nuestra es que cuando egresemos a nuestro estudiante tenga conformado un discurso profesional pedagógico que no es solo para el contexto áulico. Fíjese, ese discurso profesional pedagógico también lo acompaña en otras esferas, en otros espacios de la vida,
cotidiana y que se caracteriza por esas cuestiones que están ahí expresadas. Dimensiones del discurso profesional pedagógico, bueno, en lo semántico, la comprensión de textos orales y escritos de forma inteligente y creadora, la transmisión de significados dirigidos a la elevación de los conocimientos, desarrollo de habilidades intelectuales y profesionales, y el empleo de modos de actuación. Pueden citarse otras. Vamos a particularizar en este elemento. En la dimensión sintáctica, ahí está claro qué debe caracterizar el discurso profesional pedagógico. Para el nivel fonológico, el empleo de grupos fónicos extensos debe caracterizarse por ser locuaz. Por lo tanto, sus grupos fónicos, o sea, en la conformación de su discurso debe ser concreto, pero a la vez no coartar las expresiones que dice. Entonación fuerte, afirmativa, negativa y exclamativa. En el nivel lexical, el uso de la terminología propia del ejercicio de la profesión, el uso de combinaciones de palabras o colocaciones que por su recurrencia caracterizan la forma de expresión en este ámbito. Sistema de evaluación, o sea, el uso de frases específicas como son sistema de evaluación, proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso docente educativo, más específico para la enseñanza de la lengua, podemos hablar entonces de sintagma nominal, de clasificación de oraciones, podemos estar hablando de análisis sintáctico, por ejemplo. Son de los términos que son términos específicos de nuestra profesión y que caracterizan el nivel lexical. En cuanto al nivel morfológico, bueno, ahí podemos hablar de la nominalización, el uso de tiempos verbales, generalmente ese discurso que usamos, ¿no?, en el acto de la comunicación en presente, en modo indicativo, tratar de no utilizar con sistematicidad el modo imperativo, el empleo de los prefijos y los sufijos, el empleo de adjetivos relativos que nos permitan una comodidad para referirnos a una realidad u otra, y el empleo de adverbios para expresar circunstancias. En cuanto a los sintácticos, bueno, sintagmas nominales complejos, con abundantes adjetivos provenientes de verbos, empleo de construcciones perifrásticas, construcciones predicativas específicas, marcadores discursivos. El profesor tiene que tener, estar acompañado, debe saber emplear muy bien los marcadores discursivos y la oración compuesta, porque siempre debemos explicar, y como siempre debemos explicar, esa construcción verbal se complejiza a partir de la explicación. Hay otros elementos ahí que pudiéramos estar destacando y que son muy importantes. En cuanto a lo pragmático, bueno, en primer lugar, a partir del contexto, ya eso lo habíamos hablado, del tipo de texto que se quiera construir, qué se dice y cómo se dice, las características personológicas y sociales de los participantes, en fin. La conformación del discurso profesional para la formación de profesores de español y literatura lleva implícitos los aspectos que se atienden en la formulación de una política lingüística, así como el desarrollo y la manifestación de las actitudes hacia la lengua de forma crítica y contextualizada. Hay una relación directa entre discurso profesional pedagógico y política lingüística. Los aspectos de la política lingüística son constitutivos del discurso profesional pedagógico, porque cuando al término de la formación ese profesor de español y literatura egrese o durante su proceso de formación en los 4 años que dura nuestra carrera, debemos estar en presencia de un profesional que se manifieste, que se distinga por un discurso profesional pedagógico que integre o en el que se revelen los aspectos de la política lingüística y el desarrollo de las actitudes hacia la lengua. Y queríamos terminar con una frase de Moreno que dice que una variedad lingüística es una señal de identidad social, como la gastronomía, el arte popular, la música o la arquitectura. Y eso también nos está revelando con nuestro símbolo de la Academia Cubana de la Lengua, de lo importante que es enseñar la unidad en la diversidad, para aprender a discriminar, para poder seguir sintiendo y haciendo como americanos, como latinoamericanos, para seguir sintiendo y haciendo por las variedades latinoamericanas propias que son tan ricas, que tanto han aportado al desarrollo cultural en sentido general del continente y del mundo, y que yo creo que también son de las cuestiones que tenemos que seguir reforzando para que cuando estemos en presencia
de enseñanza de la literatura latinoamericana y caribeña, el estudiante sepa reconocer en cada uno de esos textos que enseñamos elementos propios de cada una de las variedades, que los pueda comparar con su propia variedad, con la propia variedad cubana y llegar también a conclusiones que le permitan conformar un discurso profesional pedagógico mejor, más adecuado a los tiempos actuales y que sobre todo lo conforme con el modelo lingüístico de profesor de español y literatura que necesita la sociedad cubana hoy. Hasta aquí, muchas gracias. Ha sido un placer estar compartiendo esta humilde presentación con ustedes y por supuesto nos gustaría mucho tener retroalimentación de lo que hemos compartido para poder estar profundizando en este tema que es de vital importancia y que hoy se erige como uno de los temas de investigación más importantes de nuestra carrera. Un placer.